por no decir el 100% de iglesias en el mundo, pero la gran mayoría de iglesias permanecieron cerradas por casi un año. Y el riesgo que yo veía, y muchos líderes coincidían conmigo, es que pasar tanto tiempo sin congregarse nos iba a afectar en términos espirituales. Eso podía traer mucho desánimo a los creyentes que no tienen la práctica de algunas disciplinas espirituales en sus hogares. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Yo les felicito por la alegría, el gozo con que están adorando al Señor. Pero hay iglesias que se han decaído y otras iglesias que se han cerrado. Entonces el desánimo ha hecho mella en muchos cristianos. Yo quiero invitarles a que leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 21. Apocalipsis 3, versículos 14, hasta el 22. Dice esta porción de la Escritura de la siguiente manera: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Amén. La Odisea fue fundada, según se cree, por Antíoco II entre los años 261 al 245 antes de Cristo. Y el nombre de la ciudad fue dado en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodice. Se dice que en cierto periodo de la historia, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica y uno de los centros comerciales más poderosos del mundo en su época. Tenían tierras fértiles, había una industria textil que exportaban lujosas telas y tapetes, así que había una dinámica, vida económica en la ciudad, lo que le permitió convertirse en un centro financiero y bancario. Estos datos solo para que ustedes tengan la idea del por qué
la iglesia de la Odisea llegó a considerarse rica. Si tuviéramos que darle un título a esta predicación, diríamos una iglesia, la Odisea, una iglesia orgullosa. Y alguien dijo, y que da asco. Fíjense. Y veremos por qué. ¿Cómo se presenta aquí el Señor? He aquí el amén. Nosotros entendemos que esta palabra significa así sea. Pero es un término que tiene otros significados desde la fe hebrea. Significa firme, seguro, implica solidez, constancia, estabilidad, lealtad, confianza. Jesús aquí se presenta como el que tiene la última palabra y que frente a su última palabra la iglesia solo tenía que decir amén. Es una palabra firme, una palabra veraz y una palabra que debe ser escuchada y atendida. Pero también se presenta a Jesús como el testigo fiel y veraz. Esto declara la inquebrantable fidelidad de Dios frente a la vacilación y al titubeo de esta iglesia de la Odisea. ¿Por qué Jesús se presenta como testigo? Porque desde el significado original, la palabra testigo tiene que ver con estar dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, es decir, ofrendar la vida por una verdad, por defender una verdad. Y Cristo ofreció su vida en sacrificio por esa verdad. También dice que Él es el principio de la creación. La nueva versión internacional dice el soberano de la creación, como cantábamos ahora. De Él depende todo. Para Él es todo. ¿Por qué Jesús se presenta así? Porque nada de lo que tenía la iglesia les pertenecía a ellos. Y no lo habían conseguido porque fueran inteligentes, porque fueran sabios, sino porque el Señor les permitió lograr lo que hasta ahora tenían. Pero lo que tenían que entender es que todo lo que habían recibido dependía de la soberanía de Dios. Porque Cristo es el soberano de la creación, de Él es el oro y la plata. Por tanto, no hay que sentirse orgulloso de nada. De nada. De mis títulos, de mis logros económicos, de la familia que tengo, no importa. Todo lo que usted haya alcanzado, logrado en esta vida, no es porque usted sea mejor que otros, sino porque el Señor se lo ha permitido. Pero noten, hermanos, esa es la presentación que hace aquí, diríamos, el doctor Jesús. Y ahora le va a hacer un diagnóstico a la iglesia. Cuando uno va donde el médico, uno va con la expectativa y casi siempre va pensando lo peor, ¿no es cierto? Yo no sé si es cáncer lo que tengo, pero ese dolor insistente, persistente,
algo mal anda en mi organismo. Y uno va pensando eso, que el médico va a salir, ¿verdad? Y va a decir, mire, cuando le ha hecho los exámenes, tenés cáncer. O ya no te funcionan los riñones. ¿Qué esperaba la iglesia? La iglesia a sí misma se veía muy bien. Pero ¿qué pensaba el Señor de la iglesia? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo creo que los líderes de esta iglesia no esperaban semejante resultado de ese diagnóstico que les hace el Señor. ¿Y por qué dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? ¿Alguna vez usted ha sentido sensaciones de vómito? ¿Qué es lo que siente? Asco. Asco. Eso sintió Jesús por la iglesia. Siento asco por la iglesia de la Odisea. Y estoy a punto de vomitarte, le dice el Señor. Su pecado fatal era el problema, o era un problema de actitud, su orgullo, indiferencia, creyéndose así cristianos ejemplares. Si hay un pecado que al Señor siempre le ha ofendido tanto, es el de la soberbia, el orgullo. Y ese es el pecado que está cometiendo esta iglesia. Pero también es una iglesia que muestra indiferencia hacia una vida de comunión con el Señor. Se dice que en la ciudad de la Odisea, el agua que traían de fuentes termales, y cuando estas aguas llegaban a la Odisea estaban tibias, saturadas de minerales que provocaban náuseas. Fíjese cómo se relaciona el mensaje de Jesús para la iglesia con la realidad que vivían en esta ciudad. Tomaban aguas calientes. Cuando usted tiene mucha sed, lo que anhela es una botella de agua fría. Pero cuando toma agua tibia o caliente, su sed no se agota, no se quita. En otras palabras, Jesús les está diciendo, como son tan tibios, que el mensaje que ustedes proclaman no produce o no sacia la sed del mundo, de la sociedad. Por eso, frío, más bien caliente, ojo con esto, hermano, caliente es bueno en términos espirituales. Estar caliente es bueno. Estar tibio es malo. Y estar frío es peor. Si ponemos el termómetro en su vida espiritual, ¿en dónde se encuentra su temperatura? ¿Tibio? ¿Caliente o frío? Lo ideal es, y lo que el Señor espera en su iglesia, en sus hijos, es que podamos mantenernos calientes, es decir, fervorosos. La iglesia se jacta
de ser una iglesia con suficientes recursos. Fíjense que la teología de la prosperidad no comenzó en la década de los 70, sino que comenzó aquí, en la iglesia de la Odisea. Porque era una iglesia que creía que tener suficientes recursos, vivir bien, era sinónimo de una vida o de una buena vida espiritual, de una buena relación con el Señor. Recuerdo que hace años un hermano, ustedes lo han de conocer, es un pastor misionero, más bien un experto en misiones, y una vez decidió visitar a un pastor de una iglesia, mega iglesia del país. Y este hermano llegó a visitar al pastor, a este pastor, pastorón, y llegó en un carrito así que apenas caminaba. Entonces hablaron, ¿verdad?, con el pastor, y luego salieron ya al parqueo para despedirse, y el pastorón vio el carro de los hermanos y les dijo: ¿y en ese carro andan? Sí. Tengan cuidado, porque lo que indica es que su vida espiritual anda mal. Mientras él andaba en un Mercedes-Benz. La teología de la prosperidad nos ha hecho creer eso, que si uno vive en pobreza es porque su vida espiritual anda mal. Y si usted anda en buen carro, tiene buena casa, se viste bien, entonces es una persona, es un creyente que ora mucho, que es consagrado, pero no necesariamente eso es así. Hermanos, todos tenemos algo de la iglesia de la Odisea, que en ocasiones nos lleva a experimentar estados de tibieza espiritual. En algún momento de su vida cristiana se habrá sentido desanimado, con poco interés y con poco deseo de congregarse y de servir al Señor. Y definitivamente que ahora hay muchos creyentes que no se están congregando, y la justificación es la pandemia, el temor a contagiarse. Ya van a cumplir casi 2 años de estar todavía en casa, y yo me fijo en nuestra iglesia, igual que ustedes, ¿verdad? Después que llego a la iglesia, veo en internet, en Facebook Live, nuestro culto, para ver quiénes se conectaron. No se conectan los hermanos, no se conectan. Desafortunadamente hemos optado por una vida tranquila, cómoda, sin exigencias y muy adaptados al status quo que nos impone esta sociedad. Lo ideal es, hermanos, que podamos vivir siempre alineados con la voluntad del Señor. Sea que estemos en casa, que estemos encerrados o que nos congreguemos, independientemente de la condición, la situación que estemos viviendo, que podamos vivir siempre en esa íntima comunión con el Señor. Pero lo lamentable, hermanos, es cómo se veía la iglesia a sí misma. Porque una cosa es lo que dice el Señor de su iglesia, lo que Él sabe, porque no está mintiendo, que es la iglesia, y lo que ahora la iglesia cree que es.
Y dice entonces el siguiente versículo: porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si no les bastó aquella descripción que les hizo al inicio, aquí complementó el Señor su diagnóstico. Pero ellos, la iglesia a sí misma, se veía como una iglesia próspera. Y si estaban prosperando, un buen edificio, buenas sillas, con todos los lujos, ¿eso qué podría indicar? Estamos bien. Nuestra relación anda bien. El Señor nos ha prosperado. Esto no es de nosotros. El Señor nos ha dado todo esto. Y el Señor les dice, no, están equivocados. Yo los veo a ustedes como unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Qué lamentable. Cuando estábamos planificando regresar a la iglesia, y yo recuerdo que en algunas participaciones que tuve con grupos de líderes, les hice esta reflexión: hermanos, sería bueno que con los líderes de nuestra iglesia nos sentáramos a reflexionar cómo estábamos antes de la pandemia como iglesia, qué cosas queremos cambiar. Porque el Señor no solo está hablando a los gobiernos, no solo está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Tenemos que prestar atención, hermanos. Y es posible que habíamos caído en una rutina que al Señor ya no le agradaba. Y no es posible que regresemos a seguir con la misma rutina o dinámica a nuestra iglesia. Habrá que preguntarse, ¿qué cosas tenemos que mejorar? Yo recuerdo una iglesia en donde el consistorio le decía al pastor, creo que hay cosas que tenemos que mejorar en la iglesia, hemos caído en un tedio, así, mire, una pasividad, y él decía, yo siento que estamos bien, estamos haciendo los cultos, vienen los hermanos, estamos bien. Otra vez, hermano, creo que hay que hacer cambios, tenemos que mejorar. Para él la iglesia estaba bien, hasta que se dio la división en el equipo pastoral y la iglesia sufrió una división. Prestemos atención, hermanos, a lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, pero que posiblemente hay algo que nos está diciendo también a nosotros. Clasificarlos de pobres en una ciudad tan rica era para ellos una humillación, fíjese, era una humillación. Llamarlos ciegos en una ciudad que se dice que era famosa por la producción de colirios o ungüentos para los ojos y que exportaban a otros países, también era muy chocante. No es posible que seamos ciegos teniendo suficiente o abundante cantidad de colirio aquí en la ciudad para aplicarnos en los ojos. Que los llamara desnudos y que la desnudez era una vergüenza para ellos, era también una humillación, porque en esta ciudad se daba una industria textil muy poderosa. De manera que cuando el Señor
los examina y les da el diagnóstico, está pensando también en la realidad, en el contexto en el que se mueve la iglesia. ¿Qué le recomienda el Señor a la iglesia? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para su miseria o pobreza, el Señor les recomienda que compren oro refinado. Fíjense ustedes el término que usa: compren, porque era una ciudad mercantil, de compra y venta, de negocios. Entonces, como dicen que tienen dinero, compren oro refinado, para que puedan entonces tener o disfrutar de una verdadera o de la verdadera riqueza que yo le ofrezco a mis hijos, a mi pueblo. Claro, el oro refinado, y en la Biblia cuando se habla de oro refinado, muchas veces se está relacionando con las adversidades, las pruebas por las que tenemos que pasar en esta vida, y que el producto, el resultado de esas pruebas o adversidades es que surja de ahí un creyente purificado como el oro. Y el hermano Silas aquí, cuando comparte su testimonio, también nos dice cuáles son sus aprendizajes. ¿Por qué no hacemos eso, hermanos, cuando pasamos por enfermedades, por accidentes, por situaciones familiares complejas, y cuando las hemos superado, por qué no nos sentamos antes y comenzamos a reflexionar qué me quiso enseñar el Señor a través de esta prueba? Y luego venimos a la iglesia y hacemos lo que hizo el pastor. Lo que yo aprendí de esto es paciencia, digo. Mucha paciencia. Aprendí a perdonar, por ejemplo. Esta prueba me hizo más sensible a mí. Pero ¿cómo una iglesia orgullosa como la Odisea podía ser sensible a las necesidades, a los sufrimientos de los demás? No podía. Es una iglesia que estaba ensimismada, una iglesia que estaba pensando en sí misma, en suplir sus necesidades, pero no en ver con compasión al mundo. Entonces, esa es la recomendación que les hace el Señor. Y luego, lo que indica es que como creyentes, para superar la pobreza espiritual en que se encontraba la iglesia, necesitaban disfrutar de la riqueza espiritual divina que Jesús nos ha ofrecido a nosotros, sus hijos. Independientemente, hermano, de la condición económica o de pobreza en que usted pudiera vivir, usted tiene que sentirse y reconocer que usted es rico espiritualmente hablando. Pero si está disfrutando de esas riquezas espirituales. Luego le dice: para tu desnudez te aconsejo que te pongas vestiduras blancas. Se dice que la producción o la industria textil de lana era mayormente de color negro, la que se producía en la Odisea.
Y Jesús les dice que se vistan de vestiduras blancas, lo opuesto. Y nosotros sabemos, hermanos, que en el Génesis, Adán y Eva se sintieron avergonzados cuando descubrieron su desnudez. Entonces la iglesia de la Odisea y lo que el Señor quiere provocar en ellos es que descubran su desnudez espiritual y que sientan vergüenza y que busquen cubrirse, mire, con el sacrificio de Cristo, con el vestido espiritual que Él nos provee a sus hijos, para que esa desnudez no se vea. Una pregunta que uno se podría hacer aquí es: ¿cómo era vista la iglesia por la sociedad? ¿Qué decían los vecinos de esa iglesia? Una iglesia que dejaba mucho que desear. Y en tercer lugar le dice: para tu ceguera, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Todas estas recomendaciones que da Jesús están relacionadas con los tres negocios que habían en la Odisea: los bancos, la industria textil y la medicina, especialmente de oftalmología. Y lo que Jesús les quiere decir es: ustedes tienen un problema de visión, tienen cataratas, no están viendo lo que Dios quiere que ustedes vean. Y es que, hermanos, ahora vivimos unos tiempos espectaculares con el acceso a la tecnología, a las redes sociales, pero mire cómo nos estamos perdiendo en ese mundo. ¿Cuánto tiempo estamos gastando en mantenernos al día con la información, con las noticias que pasan en el mundo? Y hay tantas cosas que nos están distrayendo y captando nuestra atención, y no estamos viendo lo que el Señor quiere que veamos. Por eso dice el escritor sagrado: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Era el deseo del Señor que esta iglesia pusiera su mirada en Él, para luego con la vista de Dios ver al mundo, verse a sí mismo y hacer esos cambios, esas transformaciones, para convertirse en una iglesia que sirviera de modelo para la sociedad, que fueran luz y que fueran sal. El Señor le hace la advertencia a la iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una advertencia que le está haciendo es: tarde o temprano yo voy a enviarles una prueba, porque les estoy dando una oportunidad de que reaccionen, de que cambien. Y miren, hermanos, Dios le dice a la iglesia que debe arrepentirse. Pero por otro lado, Él está tocando a la puerta. ¿Qué significa eso? Es una iglesia que está siendo dirigida por los líderes
pero que sacaron a Jesús de la iglesia. Jesús no está en la iglesia de la Odisea. Lo expulsaron. Más bien, Jesús es tan caballeroso que si los líderes dicen, no, nosotros no tenemos necesidad de nada, somos autosuficientes, Jesús dice, bueno, no me necesitan, me salgo. Jesús no estaba con ellos. Las reuniones, aunque dijeran, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, mentiras. El Señor no estaba ahí. Ya los había abandonado. Y este pasaje, hermanos, muchas veces lo usamos para hacer invitación a los inconversos. Pero este texto es para creyentes que se han desviado, que han caído en un estado espiritual de tibieza y que necesitan de arrepentirse. Un problema que tenemos muchas veces nosotros los cristianos es que a veces, dado el desánimo, nos retiramos de la iglesia y pasamos meses sin congregarnos, y a los meses regresamos y venimos bien campantes, como que nada ha pasado. Y es posible que ese creyente se descuidó de la oración, llevó una vida carnal en ese tiempo, pero viene y se congrega y ya quiere que le den hasta privilegios. Debería de arrepentirse según esa porción, mire. No para ser salvo, porque si ya creyó en Cristo y es genuino, es hijo de Dios. Pero necesita tener delante de la iglesia una declaración de que él se está consagrando al Señor. Porque en ese tiempo me descuidé, hermanos, me descuidé. Les pido perdón por haberlos abandonado, por no congregarme con ustedes. Pero este llamado es para la iglesia. Y hermanos, podemos estar seguros de que hay iglesias ahora mismo que les está pasando lo mismo que la iglesia de la Odisea. Ya sacaron a Jesús. Y quien brilla ahí, quien se lleva los aplausos, es el líder principal. En algunos casos le llaman apóstol, profeta. Pero si ellos están practicando lo mismo que hacía la iglesia de la Odisea, a lo mejor Jesús se salió de la iglesia. Y esta frase, hermanos, es fuerte, es fuerte. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Fíjense que Cristo respeta la libertad del ser humano, pero utiliza todos los medios para apelar a nuestra voluntad. Se para pacientemente a la puerta y la golpea. Persistentemente llama con su voz y no se va. Y no se va. En la tradición hebrea, hermanos, era una ofensa gravísima que una persona entrara a una casa sin tocar. Y claro, ahora también, ¿verdad? Uno no se siente tan cómodo que alguien solo empuja la puerta y entra. Hola, buenos días. No se ve tan adecuado. Es un irrespeto. El mismo que dijo una vez, llama y se les abrirá. Ahora él llama y espera que se le abra. ¿Y para qué? Para hacer una celebración de nuevo. Y ahí sí, el invitado especial es Jesús. Al igual que aquellos que caminaban hacia Emaús,
Y como ya anochecía, le dijeron: no te vayas, al forastero, no te vayas, ya se hace tarde, quédate. Y se quedó con ellos para comer, para celebrar la vida, para celebrar la victoria de la resurrección. Y hasta ahí se les abrieron los ojos a ellos. Hermanos, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y es posible que Él nos está invitando a celebrar con Él una cena especial. Si Él está tocando su corazón, hermano, no le niegue al Señor, ábrale la puerta. Hay una promesa final: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Esa promesa no es solo para los discípulos, los apóstoles. Esa promesa no es solo para la iglesia de la Odisea. Si deciden cambiar, esa promesa es también para cada uno de nosotros, hermanos. Mire qué honor vamos a tener el sentarnos juntamente con Cristo para participar de esa cena, una cena global en el reino de los cielos. Pero hermanos, examinemos nuestra vida. ¿Cómo es nuestro estado espiritual? Quizá el Señor quiere que usted haga votos de consagración con Él. Este mensaje ya no es para la Odisea, es una iglesia que ya no existe más. Es para nosotros aquí. Esta ha sido una iglesia dinámica. Yo he seguido bastante de cerca al pastor Silas. He venido en otras ocasiones y tengo un gran concepto de ustedes. Pero es lo que el concepto que yo tengo de ustedes. Ahora, ¿qué dirá el Señor? No sé. El Señor se lo va a revelar a cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros examinémonos para que esta iglesia pueda seguir siendo una iglesia y aún más una iglesia de influencia para la sociedad. Una influencia que pueda crecer cada día, pero también una iglesia que es luz en realidad, porque mira a la sociedad con compasión. Y es una iglesia que sirve al necesitado. Padre, en esta mañana te agradecemos por habernos convocado a tu casa, por traernos, Señor, esta reflexión de tu palabra. No somos dignos, Señor, de ser los portavoces, Señor, tuyos, pero tú has querido que sea así, porque el invitado y quien tiene la palabra para cada uno de tus hijos es el Espíritu Santo. Rogamos que sea Él llevando esa palabra al corazón, a la mente, y que esta palabra tuya, Señor, no regrese vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Si hubieran aspectos, Señor, de la iglesia de la Odisea que tenemos que cambiar, que tú, Señor, nos los reveles a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y con discernimiento, Señor, podamos hacer los cambios que se necesitan para bendición de la obra tuya, para testimonio del mundo. Síguenos hablando mientras seguimos en la iglesia o vamos a nuestras casas, para que tu nombre sea glorificado en cada uno de los hijos tuyos congregados aquí y los que nos escuchan a la distancia. Te agradecemos por todo en Cristo Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar con el resto también del programa, y el hermano Silas quiere hacer también una presentación, ¿verdad? Muy bien, en esta mañana están los doctores que estuvieron conmigo en esta situación, primero Dios y después ellos. Así que yo voy a pedir, el doctor Miranda se encuentra aquí. Pase por favor, y el hermano Vizcarra, los dos doctores que estuvieron a mi lado ahí en ese cuarto caliente, pero todos los días tenía la visita de ellos, ¿verdad? Y aplicándome el medicamento apropiado para la situación que yo estaba viviendo. Así que yo creo que les demos un aplauso a ellos de felicitación y de victoria, porque aquí estamos, es victoria nuestra, la victoria viene de Dios. Así que yo voy a dar la palabra, un saludo a cada uno. Amén. Amén, que Dios les bendiga, un placer saludarles a cada uno de ustedes. Queríamos pedirles las disculpas también de que al pastor Silas, a la congregación, por hacernos presente un poquito tarde. Venimos de la otra iglesia, ahorita nos tocó predicar en la otra iglesia, estábamos predicando y pues salimos con todo para acá porque también queríamos estar acá con ustedes. Dios en su misericordia, Él ha sido fiel, nos tiene con vida a cada uno de ustedes, de los que están acá sentados, han amanecido, han respirado, y Él en su misericordia, en su bondad infinita, y como pueblo debemos de ser agradecidos con Dios. Recuérdese de que muchas personas están muriendo, una insuficiencia respiratoria que el pastor lo sintió, o sea, el pastor fue testigo de eso, y pues usted y yo estamos aquí con vida. El pastor está aquí, mire, bien vestidito ahí con su corbata, y pues ahí está con todo. El día de hoy, de igual forma, a las 3 de la mañana teníamos un paciente en Sonsonate. Estábamos, además de ponerle los medicamentos que se le aplican, lo primero que hicimos, incluso el pastor no me deja mentir, hicimos una oración en familia. Oramos con la familia, con la licenciada acá presente. Hicimos una oración porque el primero es acudir al médico por excelencia. Dios ha sido bueno, y pues los invito a que siempre sigamos confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a ayudar siempre. Recordémonos de que, como le digo yo a los pacientes, sobre todas las cosas es la oración. Y cuando Jesús anduvo en la tierra, le dio potestad a los discípulos para que orasen por los enfermos, y los enfermos sanaban. Y ahora el Espíritu Santo nos da la potestad a nosotros para que oremos, y nosotros, o sea, ponemos manos sobre los enfermos y reprendemos este virus que se le ha dado una corona, y él no tiene la corona. El único que tiene la corona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, un placer saludarles. Que Dios me les bendiga, muy buenos días. Pues es una alegría, ¿verdad?, poder estar este día compartiendo con el pastor, ¿verdad? Tenerlo un día más para que él pueda seguir predicando y pueda seguir en la obra del Señor. Esta enfermedad es cruel y ha venido a perjudicar a tantas personas, a tantas familias, pero nosotros no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir confiando en Dios, seguir cuidándonos, guardar siempre las medidas, ¿verdad? Porque esta enfermedad lastimosamente es sumamente cruel. Es una enfermedad que pues ha dado tantas penas, pero también ha dado alegrías, como pues tener al pastor, ¿verdad?, acá. Es una gran bendición para nosotros como médicos, es una gran alegría, es un gran también honor, ¿verdad?, haberlo ayudado a salir adelante, siempre con la ayuda de Dios.
¿ok? Entonces, pastor, muchas gracias por habernos invitado. Ha sido un honor estar acá presente, ¿verdad? Las disculpas también, ¿verdad? Por haber venido un poco tarde, pero pues realmente queríamos compartir esta victoria con usted, ¿verdad? Una victoria también de Dios. Y muchas gracias, hermano. Muy bien, queremos orar por ellos, orar por sus profesiones. Como ustedes ven, son hombres jóvenes, ¿verdad? Y tienen mucho que hacer en cuanto a la medicina a favor del pueblo, y ellos necesitan la sabiduría de Dios, ¿verdad?, para poder aplicar el medicamento apropiado a la enfermedad. Así que, hermano Romero, pase por favor y ora por los hermanos acá, hijos de Dios, hijos de pastores, hijos del Rey, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí sirviendo al Señor. Vamos a orar por ellos para que Dios los siga usando grandemente. Bueno, hermanos, si gusta se pone en pie. Quiero decirle a los médicos presentes acá, a Dios primero, que lo conoce, que yo también soy partícipe de esa bendición. Yo estuve 9 días en el Hospital El Salvador, ahí me atendieron buenos médicos y agradezco a Dios la ciencia. Ustedes son partícipes de esa bendición, y esta iglesia que ha orado mucho por nuestro pastor Silas, lo amamos, hermano pastor, y entrañablemente yo les digo a los hermanos en general de que debemos de alabar al Cordero Santo, Dios de Israel, por estos hombres jóvenes. Son baluartes. A mí me encanta tratar con la juventud porque yo tengo 75 años y verdaderamente me siento feliz de que mi hermano pastor haya salido avante. Nunca indiscutiblemente hemos dejado un segundo, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la tarde, la gran semana de oración, que con todo respeto lo digo, asistencias de 5, 7 hermanos. Y pastor, lo que usted predicó ahora es una verdad. La iglesia está falleciendo espiritualmente, no físicamente, pero alardeamos de que amamos a Cristo, alardeamos que amamos a la iglesia, pero no nos hacemos presentes. Hermano, yo le quiero decir a los médicos que de 7 problemas, el antepenúltimo fue el infarto fatal. Yo tengo 2 stents, ¿verdad? A mí Dios ha hecho, pero favores formidables, ¿verdad? Formidables. Por eso, hermano, es que yo, aunque patojo me haya dejado esta pandemia y que ya me recuperé bastante, yo vivo en Lirios, hermano, desde allá viajo, pero yo no me canso, no me cansaré nunca hasta que me saquen de aquí, como dijo el hermano Juan, con mi féretro, pero mi alma va a volar al cielo, hermano, porque esa es la fe de nosotros. Oramos a nuestro Dios. Señor, muchísimas gracias por haber permitido la vida a tu siervo, mi hermano Silas Calderón Maña, a mi hermana Paulita, que también estuvo ahí bien postrada, Señor, a su hija amada, Señor. Gracias por Lisbeth, mi Dios, esa mujer que la amamos mucho porque también luchó en mi gran problema que yo tuve con mi esposa. Aún ella, yo creo, Padre, con mi sensibilidad de hombre y de siervo tuyo, que allá en el cielo se goza de que ellos hayan prevalecido por ti, Señor. Amado Dios, bendice a este par de médicos y a todos los médicos que están trabajando arduamente para poder hacer posible que haya sobrevivencia aquí en nuestro país de El Salvador. Bendice las vidas de ellos, bendice sus hogares, bendice sus ministerios. Como lo decía mi hermano, ellos vienen de predicar tu palabra. Y qué bueno, Señor, bienaventurado el varón que piensa en el pobre. Bienaventurados estos médicos que están en pos de esa soberanía tuya, Señor, luchando contra este mal que nos ha contagiado a millones y millones en el mundo entero, Señor. Amado Dios, gracias, pero muchas gracias, porque tú los vas a llevar siempre del bien a bien, Señor. Donde ellos pisen un lugar, donde ellos tengan que llegar a una clínica, a hospitales, a los pacientes, donde ellos tengan que atender, ahí estarás tú al lado de ellos, porque tú eres la excelencia de la ciencia, tú eres la excelencia del amor, tú eres el dador de la vida, Señor, y eres tú el que va a permitir la vida. Por consiguiente, a mis amados consiervos aquí presentes y a toda tu iglesia que está aquí reunida, Señor,
Gracias, muchísimas gracias por hermano Pastor Silas, Señor. Sigue operando en la vida de este hombre, con alegría, con gozo, con esa espontaneidad que Él tiene de transmitir la salvación, tu palabra, a toda criatura que Él encuentra y tiene la gran oportunidad de darla, Señor. Ayuda a mi hermano también que nos predicó esta mañana, Señor, su ministerio. Ha sido excelente esa palabra tuya, Señor. Padre, en ese capítulo 3 de Apocalipsis, Señor, es una realidad, la Odisea, y esa es un prototipo que la iglesia ha tomado también. Descansa solamente, Padre, reposa, reposamos pluralmente, Señor, pero no queremos hacer tu voluntad y predicar tu palabra, Señor. Pero, Señor, esta reflexión de esta mañana nos haga sentir, nos haga vivir nuevamente, Señor, y salir del letargo que hemos caído, para ir en pos de esa salvación que merece esta humanidad y principalmente nuestro país, El Salvador, que lleva tu bendito nombre, Señor. Gracias, muchísimas gracias por todo, porque en los méritos de Jesucristo nuestro Dios lo hemos pedido todo en acción de gracias. Amén y amén, dice su pueblo. Que el Señor les bendiga, sierva. Pueden sentarse, hermano. Ok, vamos a pasar a la Santa Cena. Vamos a pasar a la Santa Cena. Voy a invitar a los hermanos ancianos. Vamos a movernos aquí. Diáconos que están con nosotros. Bien, entonces vamos a recoger esto, hermano Romero. Como Iglesia de El Salvador, Misión Centroamericana, hemos creído que tomar la Santa Cena cada primer domingo del mes, este es el segundo porque el pasado no se pudo, pero creemos que es un buen tiempo para poder hacer un examen de vida espiritual para cada creyente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, los que participamos en la Santa Cena o Cena del Señor, es: ¿por qué tomo la Santa Cena? ¿Por qué tomo yo la Santa Cena? ¿Cuál es la razón principal por la cual yo tomo la Santa Cena? Entonces, debemos de saber la razón. La palabra dice acá en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. La esperanza, ¿cuál es la esperanza de todo creyente? La esperanza de todo creyente es que el Señor Jesús dijo: yo regresaré, yo volveré a llevar a mi iglesia. Entonces todo creyente toma la Santa Cena porque tiene la esperanza que el Señor Jesús viene por él. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Pero el Señor Jesús ha prometido que vendrá por su iglesia a llevarla y llevará a su iglesia hacia el cielo. Y nos iremos con el Señor. Pero mientras el Señor no haya venido, cada creyente debe de vivir una vida pura, purificándose. Mientras el Señor no haya venido por segunda vez a llevar a su iglesia, cada creyente debe vivir una vida pura, una vida limpia, una vida que verdaderamente esté testificando de que está esperando al Señor que Él venga otra vez.
Por eso el apóstol Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea en Cristo, se purifica así como Él es puro. Cristo no puede pecar. Él es puro 100% porque Él no puede pecar. Pero los creyentes, los hijos de Dios, debemos de desechar el pecado siempre, siempre, siempre. Y por eso cada mes venimos acá y tomamos la Santa Cena. O sea, cada día tenemos que purificarnos. Pero tomamos la Santa Cena testificando de que esperamos que el Señor venga por nosotros. Y que mientras el Señor no haya venido, yo viviré una vida pura, limpia, delante de Él. Así que por eso en esta mañana, vamos a tomar la cena del Señor. Pero mientras vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, aquí está un grupo de hijos tuyos. Y estamos, Señor, para dar este paso tan importante en la vida como creyentes, que es de tomar la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena estamos diciendo, Señor, que tú moriste por nosotros y que tu sangre que tú derramaste en la cruz es la sangre que nos limpia de todo pecado. Y oramos, Señor, para que nuestra vida esté cada vez más y más limpia delante de ti. Y de esa manera, Señor, esperando tu regreso. La iglesia, Señor, te espera que tú vengas por ella. Pero oramos, Señor, para que nos ayudes, para verdaderamente, Señor, esperar con ansiedad, con anhelo, tu venida. Y que nuestro anhelo sea ser como tú eres, Señor. Que la meta de todo creyente sea reflejar tu vida y que el mundo pueda ver a Cristo en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de los que aquí estamos y a todo tu pueblo, tus hijos que han decidido, Señor, tomar la Santa Cena. Oramos en esta mañana y lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios espera eso de cada uno de nosotros.
Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar congregados una vez más en tu nombre. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz al morir por nosotros, porque es, Señor, lo que nos da vida eterna, Señor, y si vivimos es por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte, pero lo único que podemos hacer es agradecer, Señor, tu amor, tu misericordia, tu perdón y esperar tu venida, Señor, sabiendo que pronto vendrás por nosotros. Gracias te damos, Dios, gracias te damos, Señor Jesús, y gracias te damos, Espíritu de Dios. Amén. Estamos en el mes de octubre. Vivamos cada día para el Señor, para la gloria del Señor, y seamos bendecidos por el Señor. Vamos a pasar a recoger las copas y después el hermano Luis va a terminar este servicio. Queremos agradecer a nuestro hermano Esaú por haber estado con nosotros y habernos traído la enseñanza de la palabra, y que nos examinemos cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Ojalá que nos representemos a la iglesia de la Odisea. Antes de finalizar, solamente un anuncio. Los hermanos que aún no han pasado por su canasta, por su bolsa, pueden subir a la segunda planta con el hermano Enrique. Hay dos hermanos que han querido dar saludos. El primero es el hermano Oscar, que les envía saludos a todos. Dice que está agradecido por sus oraciones y que les extraña mucho. Así que él está poco a poco recuperándose, pero envía saludos a cada uno de ustedes. Igualmente el hermano Ortiz ha escrito enviando un saludo, agradeciéndose igualmente las oraciones que han tenido cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ellos. Hermanos, los centavitos. La hermana Rosita pues ha dado aquí su alcancía. Ya no es alcancía, es botella, pero gracias a Dios también por el síndrome del centavo, ¿verdad? Que sirven los recursos para todos los gastos que se van haciendo. Vamos a orar para finalizar e inclinamos nuestro rostro. Señor Jesús, te agradecemos esta mañana porque hemos sido principalmente retados, Señor, a poder amarte, Señor, a no estar en un término, Señor, que te deshonre, Señor, que sea contrario, Padre, a tu palabra, sino queremos estar en un ambiente, Señor, realmente consagrado a ti, Señor, estar caliente como enseñaba nuestro hermano a través de tu palabra, Señor, para poder ser luz, Señor, para poder ser instrumentos tuyos, Señor, en todo lo que nosotros hagamos y donde vivamos, Señor. Quiero agradecerte por la vida de cada hermano, por cada uno de los invitados, Señor, desde los hermanos que nos han visitado, que estuvieron trabajando, Señor, cuidando de nuestro hermano Silas, Señor, hasta los hermanos que nos han visitado, Señor, por primera vez o a través de los medios, Señor. Gracias, Dios, porque tú pusiste en su corazón el deseo de estar pendiente de ti, Señor, de tu palabra, Señor, de toda la actividad que hemos hecho esta mañana. Llévanos con todo bien a nuestros hogares y que esta semana que iniciamos, Señor, podamos recordar, Dios, que debemos de ser una iglesia distinta, Señor, una iglesia, hijos tuyos que te honren, Señor, poder ser luz y dejarnos usar, Señor, a través del Espíritu Santo con nuestra vida, ser de bendición para otros, Dios. Llévanos con bien y que esta tarde podamos seguir, Señor, disfrutando el tiempo y la comunión que tú nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Los hermanos ancianos me imagino que a las 2 de la tarde o 1:30. Bendiga.